La historia de la primera espada de Goryo llenó todo mi cuerpo, mientras que las historias que estaban dispersas por el Star Trek comenzaron a reunirse. Fue una buena historia que mejoró el estado de la existencia con solo leerla. La historia, Sangre de Dragón, se ha dado a conocer. La historia, aniquilando a un ejército con una sola espada, se ha dado a conocer. La historia, Matadero en el campo de batalla, se ha dado a conocer. Era un hombre fuerte desde su nacimiento. Nació con la línea de sangre de un dragón. Cheon Shin-won, Cheon Shin-won ha aparecido. Cortó a 36 enemigos, solo. Desde el momento del nacimiento de la primera espada de Goryo hasta ahora, él no había sabido sobre el escenario, pero aún así acumuló historias que formaron parte de su escenario. La historia, exiliado del escenario, se ha dado a conocer. Es demasiado fuerte. Exílialo del escenario. Usa todos los medios posibles para enviarlo a otro mundo. Vi la historia que pasaba y sentí ira, tristeza, alegría y frustración. Al igual que lo había sentido Cheon Shin-won. Después del ataque de sentimientos y emociones, pude ver la cara y el cuerpo sólidos de Cheon Shin-won. Nunca había visto la primera espada de Goryo antes, pero parecía conocerlo mejor que nadie. Esta era la historia de la primera espada de Goryo. No, de Cheon Shin-won. ¿Por qué vas tan lejos para ayudarme? ¿Quién sabe? ¿Por qué será? 5 estrellas del disco del cielo fueron consumidas a cambio de convocar a la primera espada de Goryo. Sin embargo, lo que estaba haciendo por mí ahora superaba con creces el valor de las 5 estrellas. Ninguna constelación revelaría la base de su historia a una encarnación. Además, la primera espada de Goryo no era mi patrocinador. Yo era como tú. Una de las historias de la primera espada de Goryo fluyó en mi cabeza. La historia, uno que lucha contra el destino, se ha hecho conocer. Pon un destino sobre él. Esa persona tiene que morir. Las palabras de la constelación me impactaron. Sabía que la primera espada de Goryo había sido agraviado. No sabía que estaba afectado por el destino. Al igual que yo. Hace mucho tiempo, la primera espada de Goryo experimentó lo mismo debido a las constelaciones. Vi las crecientes ventanas de notificaciones. La historia, uno que lucha contra el destino, ha comenzado. La historia de la primera espada de Goryo fue mi historia. Cheon Shin-won se echó a reír. No es el mismo tamaño de tu destino. Solo había una nebulosa que hizo esta maldita cosa contra mí. La primera espada de Goryo habló mientras observaba el mundo a través de mis ojos. En ese momento, sobreviví con la ayuda de la nebulosa Honkyuk. Sin embargo, todavía lo pienso a menudo. No debería haber recibido la ayuda de una nebulosa. De ninguna. El espíritu de la primera espada de Goryo emergió de mi pecho. Por eso quiero ayudarte. Levantó la espada de mi mano y tomó una postura específica. El dios exterior que casi se había tragado a la madre del fundador rugió. Cheon Shin-won también sacó toda su aura. La fe inquebrantable en mi mano lloraba violentamente. Una buena espada. La espada tembló como en respuesta a su comentario. Mi poder mágico se redujo, como si hubiera un pozo sin fondo, mientras que las partículas de éter puro se acumularon en mi espada. Se formó una hoja de éter que tenía más de 10 metros de longitud. Me estremecí por la formidable muestra de poder y traté de no perder el enfoque. Lo pediré prestado por un tiempo. Mi cuerpo estaba completamente poseído por la primera espada de Goryo, y comencé a correr con fe inquebrantable en mis manos. Fue una sobrecarga de lo que no pude lidiar. A pesar de que mis estadísticas generales estaban por encima del nivel 100, los huesos de mi cuerpo crujieron y el suelo explotó, formando un enorme cráter. Estaba seguro de que podía cortar cualquier cosa con este poder. Sin embargo, me vi envuelto en una sensación de desesperación tan pronto como salté al vacío y confirmé al enemigo. Fue una emoción que nunca sentí mientras vivía en el mundo humano. ¿Podré matar algo tan grande? El dios exterior más allá del gran salón superó la imaginación solo por el tamaño. El diámetro del cuerpo solo era al menos de 1 kilómetro. Cada una de las 12 patas unidas al cuerpo tenía un diámetro de varias docenas de metros. Aún así, ni siquiera una quinta parte de ella había pasado todavía. Si apareciera este tipo por completo, ¿quién diablos podría matarlo? La primera espada de Goryo leyó mi desesperación y se rió. ¡Soy Cheon Shin-won! Se sentía como si el mundo estuviera escuchando. O fue una declaración a todo el Star Trek. El líder militar más fuerte de la península de Corea. Entonces la espada se movió. Hubo un momento en que no sabía lo que estaba haciendo. A pesar de que era mi cuerpo el que tomaba la acción, era el manejo de la espada de la primera espada de Goryo. Estilo de las dos espadas. Espada 2. Espada que corta la montaña. La espada de la primera espada de Goryo se movió. No era una espada para cortar humanos. No era una espada para cortar monstruos. Era una espada para cortar la naturaleza misma. La hoja, que tenía 10 metros de largo, se movió 2 veces seguidas. Entonces fue un corte gigante. Parecía más como si la oscuridad fluyera en lugar de sangre. Y si miraba más de cerca, la oscuridad parecían letras impresas. Lo reconocí como la historia del dios externo. En cierto modo, el dios externo era el mismo tipo de existencia que las constelaciones. Junto con un grito, los tentáculos del dios se separaron del torso y cayeron al suelo. Era como si un enorme edificio se estuviera cayendo. Las encarnaciones asombradas se evacuaron de todas las direcciones mientras yo estaba sorprendido en otro sentido. Un humano podría cortar algo como esto. Sentí asombro por un ser que nació como humano, pero fue más allá de la humanidad. Sin embargo, un terrible dolor vino después del asombro. Empecé a gemir por el terrible dolor. Una violenta tormenta estaba golpeando mi cuerpo. Me estremecí como una persona electrocutada por cientos de miles de voltios. Los huesos de la mano que balanceaba la espada fueron destruidos y mi mente se marchitó como un insecto aplastado. Un poder fuerte vino con una gran responsabilidad en este mundo. El nombre de esta responsabilidad era probabilidad. Aún así, aún no estaba listo para asumir la responsabilidad.
La constelación, primera espada de Goryeo, te está mirando. Jeong Shin-won estaba compartiendo la probabilidad, pero yo todavía estaba demasiado débil para mantener la fuerza. Entonces, él suspiró. Muy débil, es más débil de lo que pensaba. Pensé que podías permitirte esto porque eras una constelación. Quería decir que tenía demasiada fuerza bruta, pero las palabras no surgieron. En lugar de vomitar la comida, vomité electricidad. Me senté en el suelo y exhalé durante unos minutos antes de que apenas lograra escapar de la tormenta de probabilidad. Miré hacia arriba y vi la escena hecha por la primera espada de Goryeo. La espada que cortó montañas. La espada de Goryeo había convertido 2 de los 12 tentáculos en trapos, el único ataque que había hecho. En otras palabras, cortó 2 montañas. Sin embargo, quedaban 10 montañas y el torso. La voz de la primera espada de Goryeo era oscura. Es insuficiente. Podría ser posible si usara más de 3 espadas. ¿Hay más de 3 espadas? Todavía no lo he usado, pero en esta situación dudo que puedas usar 3 espadas siquiera. Apreté los dientes. La velocidad de invocación del dios exterior se estaba acelerando. Incluso si la escala de probabilidad había sido casi ajustada, la convocatoria continuó y parecía furioso por el golpe. ¿Hay alguna forma de negociar con ese tipo? ¿Negociar? ¿Cómo negociarás con él? También es un dios. La primera espada de Goryeo notó mis intenciones y me interrumpió. Si estás tratando de salvar a tu madre, ríndete. Es una situación en la que se come a la sombra de la madre del fundador. El alma de tu madre ya estaría dispersa. Todavía no ha sucedido. El dios exterior no se come a su presa de esa manera. Parece que eres consciente de los dioses externos. La primera espada de Goryeo no lo sabía, pero realmente conocía a este dios externo. Una vez más miré su apariencia. Los 2 tentáculos gigantes, y el cuerpo estaba cubierto de una espesa niebla por lo que no era visible. El cuerpo que recordaba un canal gigante. Provocó asombro cósmico con solo verlo. No había duda. El Shugon-hyuk de la regresión 136 luchó contra este mismo dios. De hecho, mientras estaba sentado y tratando de respirar, Shugon-hyuk estaba luchando contra otro tentáculo. Usando el poder de la trascendencia junto con la transformación de cuerpo gigante, Shugon-hyuk parecía un medio dios que había descendido. El poder de la grima que rompe el cielo se movió sobre un tentáculo y se sacudió dolorosamente. Usando su propia fuerza, Shugon-hyuk dañó al dios externo. El nivel seguía siendo insignificante en comparación con la primera espada de Goryeo, pero Jeong Shin-won habló con voz de admiración. Esto me recuerda a mí mismo en mi mejor momento. Con ese tipo de talento podría alcanzarme no dentro de mucho tiempo. Shugon-hyuk evitó los tentáculos en movimiento y cortó un tercio del tentáculo. Sin embargo, había un límite para lo que el golpe asestado por Shugon-hyuk podía hacer. Shugon-hyuk dio un paso atrás y jadeó. Kim Dong-hya, este tipo es el devorador de sueños. Lo conocí en la segunda regresión. Una vez fui comido por él. Vivirás en un espacio que él creó por el resto de tu vida y extraerá tus historias. Nunca debes entrar en su boca. Era información que ya conocía, pero asentí de todos modos. Mientras Shugon-hyuk y yo nos recuperábamos, la invocación del dios seguía acelerándose. Ahora, un tercio de su cuerpo había sido casi por completo convocado. Los tentáculos convocados comenzaron a amotinarse y el paisaje de cientos de metros de a su alrededor quedó completamente devastado. Algunas encarnaciones gritaron cuando fueron golpeados por los tentáculos. El devorador de sueños no era uno de los grandes ancianos, pero seguía siendo un dios cósmico. La historia de la Tierra no podría lidiar con eso a menos que unieran fuerzas. La primera espada de Goryeo habló con voz oscura. Si desciende por completo, no será posible incluso con mi fuerza. Tenemos que atacar ahora. Sin embargo, la situación no era ventajosa para nosotros. En absoluto. Las chispas volaron tan pronto como la primera espada de Goryeo volvió a sacar sus historias, aplastando mi corazón. Esta maldita probabilidad no ayuda en absoluto. Esta era toda la probabilidad que podíamos usar, a pesar de que el dios exterior estaba siendo convocado. El significado de esto era simple. Alguien nos había asignado la cantidad de probabilidad que podríamos usar. Fue estúpido preguntar quién había puesto un límite como esto. Me mordí los labios y la sangre fluyó hacia abajo. Todavía tenemos que hacerlo. Usa el estilo de las 3 espadas. Tu presencia podría desaparecer si lo uso. Esta es la única oportunidad. Shugon-hyuk, une fuerzas conmigo esta vez. Shugon-hyuk asintió. Una vez más comencé a correr con fe inquebrantable en mi mano. Las chispas de probabilidad volaron con cada paso que daba. ¿Será posible? No lo sabía. Esta vez realmente podría ser aplastado por la tormenta de probabilidad. Aún así, tenía que hacerlo. Siempre lo había hecho de esta manera, y volvería a hacer lo mismo ahora. Antes de que pudiera correr 10 pasos, la probabilidad se agarró de mi tobillo nuevamente. Esta vez, el retroceso fue mayor. Como era de esperar, era imposible solo. Necesitaba la ayuda de alguien. Pero, ¿quién podría ayudarme ahora? Era diferente a la vez que destruí el trono absoluto. Las constelaciones que trataron de ayudarme ahora se convertirían en enemigos de nebulosas. ¡La constelación! ¡Dios de la guerra marítima! ¡Te está mirando! La cantidad de chispas a mi alrededor estaban disminuyendo gradualmente. El duque de la lealtad y la guerra, Shi Sun-shin, dirigió a las constelaciones de grado histórico de la península coreana y contribuyó con mi probabilidad. La primera espada de Goryeo estaba ligeramente conmovido. Duque de la lealtad y la guerra. Hubo una historia de que era más probable que te convirtieras en un grado leyenda que yo. La constelación, Dios de la guerra marítima, está sintiendo ligeramente. Bueno, está bien, las historias añadidas. ¿Hay más? ¿No hay más constelaciones lo suficientemente valientes como para enfrentar a este dios?
El cielo estaba en silencio. Aparte del duque de la lealtad y la guerra, nadie más asumió la probabilidad. Entonces surgió el rugido enojado de la primera espada de Gorió. ¡Calvo! ¡Ven rápido y ayuda! ¿No eres alguien que lucha por la justicia? La constelación, General Calvo, que lucha por la justicia, inclina la cabeza. ¡Jodido idiota tuerto! ¿Qué estás haciendo? La constelación, Maitreya Tuerto, está sosteniendo fuertemente su parche en el ojo. La primera espada de Gorió gritó al mundo sin preocuparse de que la probabilidad se desperdiciara y su estado se dañara. Todos ustedes se están escondiendo incluso en esta situación. No sois constelaciones. General, Maitreya, Rey, no merecen ser llamados así. Las constelaciones de la península de Corea guardan silencio ante las palabras de la primera espada de Gorió. Sin embargo, todavía no había constelaciones que se movieran. En este momento una figura se tambaleaba en la distancia. La mujer respiró bruscamente mientras extendía la mano hacia este lado. Era Min Jin-won. Afortunadamente, ella aún estaba viva. La constelación Dama dormida en el fino broncado te está mirando. Entonces escuché un mensaje. Las constelaciones de Sila están compartiendo tu probabilidad. Juntas. Las constelaciones de Sila me estaban ayudando. Era un nivel modesto de ayuda, pero seguía siendo una constelación. La nebulosa de Veda siente resentimiento hacia la dama dormida en el fino broncado. La constelación Dama dormida en el fino broncado está agotada por la probabilidad excesiva y ha caído en un profundo sueño. Una constelación cerrando los ojos y yendo a dormir significaba que habría sufrido un gran daño significativo en su existencia. Aún así, la voluntad de la dama dormida en el fino broncado parecía haber afectado a las otras constelaciones de la península de Corea. Sentí una sensación de picazón cuando los ojos comenzaron a concentrarse en mí. La constelación General Calvo de la Justicia dice que no le importa y te está mirando. La constelación Maitreya Tuerto te está mirando con medio ojo. La constelación Rey Hemun el Grande está jurando mientras te mira. La constelación Primera Espiritista de Josen suspira y te está mirando. Las chispas que me cubrían disminuyeron en un instante. Finalmente, se estaba convirtiendo en una probabilidad que podía manejar. La nebulosa Olimpo declara al dios de la guerra marítima como su enemigo. La nebulosa Papiro está furiosa con las constelaciones de la península de Corea. Gracias a mí, toda la península de Corea estaba cubierta de nubes de guerra. La primera espada de Gorió se echó a reír. Es por eso que maldigo esta tierra, pero no puedo irme. Lucharé hasta la muerte con algunas de estas personas. Se alcanzó el mínimo de preparativos. Finalmente, la primera espada de Gorió preparó su estilo de 3 espadas. Me aferré al mango de la fin quebrantable. Mis músculos se expandieron a partir de las historias poderosas. Era como si la sangre de un dragón fluyera por mi corazón. Muévete mientras la fuerza se está acumulando. Tenemos que hacer una brecha. Hyugon-Kyu se adelantó primero. Compraré tanto tiempo como sea posible. Los movimientos de los tentáculos eran más activos que antes, y el suelo estaba casi en ruinas. Tratamos de alejar a este tipo lo más posible de los miembros del equipo. Hyugon-Kyu levantó su poder mágico y avanzó. Mientras tanto, me moví detrás del devorador de sueños. Era encontrar un lugar donde pudiera lastimar el cuerpo principal tanto como fuera posible sin golpear a los tentáculos. El cuerpo tenía al menos 1 kilómetro de diámetro, por lo que fue un trabajo difícil encontrar un punto débil. Mientras tanto, la primera espada de Gorió aumentó su fuerza. Una espada y 2 espadas eran los movimientos más poderosos que podía aguantar, pero no podían compararse con la enorme fuerza que se acumulaba en mi brazo derecho en este momento. Era dudoso si esto era realmente el poder de una constelación de grado histórico. ¡Maldita sea! ¿Este es el límite para este cuerpo? Esto es posible con el apoyo de la probabilidad. La primera espada de Gorió se quejó cuando la acumulación de poder casi terminó. No estés demasiado eufórico. No sé si podré cortar todos los tentáculos y lastimar el cuerpo principal con esta fuerza. Supongo que sí. El oponente es un dios externo después de todo. ¿Tienes algún plan? Pregunté con un poco de expectativa. Hablaba con tanta confianza que pensé que la primera espada de Gorió tenía una contramedida. Fue entonces que pensó por un momento antes de responder. Lo golpearé con el estilo de 3 espadas y espero que esté lo suficientemente cansado como para regresar. Dijiste que me protegerías. Te protegeré. Lo prometí en mi nombre. ¿La persona más fuerte de la península de Corea confía en la suerte en esta situación? Me estremecí ante el poder mágico que explotó de la fin quebrantable. ¿Estaba enojado? Sin embargo, la primera espada de Gorió se calmó. Conozco al demonio del horizonte. ¿El demonio del horizonte? Escuché ese nombre y miré a Hyugon-Kyu que todavía estaba peleando. No parecía capaz de escuchar nuestra conversación. La primera espada de Gorió continuó hablando. Le pediré que te envíe a otro mundo. No hay límite de tiempo en el 9º escenario. Si huyes allí, podrías vivir por un tiempo. Por supuesto, tendrás que ocuparte de las cosas por ti mismo después de eso. ¿Qué tipo de demonio tiene ese poder? En lugar de un demonio, él está más cerca de ser un dios. No necesitas conocer los detalles. Será mejor orar para no encontrarte con él. No conocía la relación entre la primera espada de Gorió y el demonio del horizonte. Fingí lo contrario, pero conocía ese nombre, porque el demonio del horizonte fue la existencia que envió a Shin Josun de la regresión 41 aquí, y quien suministró los desastres a los Dokkaebi. No estaba seguro de cómo la primera espada de Gorió conocía al demonio del horizonte, pero tal vez fue él quien ayudó cuando esta fue exiliada del escenario. ¿Pueden otras personas escapar de esa manera? No se permite, una cantidad tan grande de probabilidad. Los Dokkaebi tampoco lo permitirían. Pero una vez que esto suceda, todas las personas que están aquí morirán. Si me escapaba, la gente de aquí sería tragada por el devorador de los sueños, y sus historias serían tragadas también. La primera espada de Gorió chasqueó la lengua. Eso no es asunto mío. No te preocupes por lo demás. Cuida tu propia vida. La vida se trata de estar solo de todos modos, como se esperaba de la primera espada de Gorió. Su filosofía de vida era muy pesimista debido a su vida de traiciones. ¡Una brecha! ¡Corre! Usé electrificación y volé hacia adelante con toda mi velocidad ante el repentino grito de la primera espada de Gorió. Pasé por 2 de los 3 tentáculos, pero todavía había 5 o 6 bloqueando el camino. Era peligroso acercarse. Vislumbré el lugar donde debería parar.
La primera espada de Goryo, tengo una idea. ¿Una idea? ¿Qué es? Concéntrate en lugar de decir tonterías. Para ser honesto, es imposible matarlo con el estilo de 3 espadas. Ya deberías saberlo. El suelo que tocaban los tentáculos disminuyó. Sería una muerte instantánea si me tocaba. Sin embargo, la defensa de la primera espada de Goryo era impecable, pero la presión que estaba aplicada me mataría antes de que los tentáculos. Grité mientras el poder de la primera espada de Goryo me presionaba. No estoy diciendo que esto para provocarte, solo piénsalo de manera realista. La presión de la primera espada de Goryo disminuyó ante mis palabras. Así que, ¿tienes una manera de vencer a este tipo? Sí, si ayudas tal vez pueda matar al dios exterior. La primera espada de Goryo se rió estupefacto. ¿Matar al dios exterior? ¿Sabes lo que estás diciendo en este momento? Este es un dios externo. Sería difícil incluso para esos malditos chicos del Olimpo y los Vedas. No hay forma de que dijera esto si fuera otro dios. Sin embargo, el devorador de sueños podría ser posible. Estoy escuchando. ¿Cuál es el método? Lastima su cuerpo y tírame en él. La primera espada de Goryo estaba confundido y sin palabras. Los tentáculos giraron una vez más. Si haces eso, morirás. No sobrevivirás a ser comido por él. ¿No escuchaste las palabras de ese chico guapo antes? Una vez que seas comido por él, yo sobreviviré. Estaba seguro de que podría sobrevivir siendo comido por este dios externo. Ninguna constelación, ni mucho menos un mortal, podría sentir esta convicción. La primera espada de Goryo tembló como si estuviera indignado y abrió la boca. ¿Hay algo que puedas hacer? No puedo decir que hay algo al 100%. Podría obtener la ayuda del demonio del horizonte a través de la primera espada de Goryo. Sin embargo, no me quedaría nada si sobreviviera solo. Escapar fue una negación de todo lo que había construido hasta ahora. Por lo tanto, elegí ese enfoque. La silenciosa primera espada de Goryo de repente soltó una gran risa. Era una risa que parecía llenar la llanura. Viví lo suficiente para ver este día. El día en que un hombre como tú, que cree poder luchar contra un dios, existiría. Finalmente la parte superior del cuerpo del devorador de sueños comenzó a ser convocada. El primer ojo que observaba el mundo fue revelado. Tan pronto como la mirada del devorador del sueño tocó el suelo, la sensación me llenó de más inquietud de la que jamás había sentido. Si luchara contra esto, moriría. No importaba lo que hiciera. No podía ganar contra él. La primera espada de Goryo suspiró. Constelación estúpida. ¿Sí? Me gustas. Así que no mueras. Asentí y corrí. Las montañas de tentáculos se venían desde el cielo. Usé electrificación dejando un sendero azul y blanco por todas partes de donde pasaba. ¡Ven! ¡Dios exterior! La primera espada agarró la espada en mi mano. Todas las historias de Cheong Hyung-won fueron reunidas y se experimentó el estilo de las 3 espadas. ¡Yo! ¡Cheong Hyung-won! ¡Te cortaré! La hoja de éter aumentó su tamaño. La hoja que tenía 10 metros de largo aumentó a 20 metros. La hoja que tenía 20 metros de largo aumentó a 30 metros. El poder que trascendió mi poder mágico y mi historia estaba cayendo aquí. Estilo de las 3 espadas. 3 espadas que dividen el mar. Lo supe en el momento que desenvainé la espada. En mi cabeza vi a la primera espada de Goryo parada frente al mar. Cheong Hyung-won observó el mar desde el amanecer hasta el anochecer. Todos los años que observó el mar, miraba el horizonte lejano hasta que vio su objetivo. Era una línea que distorsionaba el equilibrio del tiempo y el espacio. Las olas se separaron y las aguas tuvieron una ilusión de ser partidas. Era una espada hecha para cortar el mismo mar. La constelación, dios de la guerra marítima, admira el poder de la primera espada de Goryo. La constelación, dragón de la llama abismal, admira el poder de la constelación humana pura. La constelación, prisionero de la diadema dorada, muestra un gran interés en la primera espada de Goryo. El aire explotó y todo el sonido fue tragado. Balanceó mi espada a pesar de sentir que mi cuerpo estaba pasando por una licuadora. Una espada, 2 espadas, 3 espadas. Después de empuñar las 3 espadas, la mecha de mi conciencia se rompió por completo. Realmente, solo espera un momento. ¡Arriba! Entonces la primera espada de Goryo me llamó. ¡Despierta! ¡Constelación estúpida! Apenas logré abrir los ojos y vi algunas hebras de tentáculos volando en el aire. Sin embargo, los tentáculos ya no eran lo que me recordaban. 7 de los 12 tentáculos habían sido cortados y cayeron al suelo. La primera espada de Goryo era una constelación de grado histórico. Cortó la mitad de los tentáculos con su propia fuerza. Sin embargo, la primera espada de Goryo habló como si estuviera enojado. No puedo pasar una herida profunda debido a la falta de fuerza. No pude cortarlo con mi espada que divide el mar. No, esto es suficiente. Es suficiente para el éxito. La primera espada de Goryo tuvo éxito. Más allá de los tentáculos, había una enorme cicatriz horizontal en el cuerpo principal. El estilo de las 3 espadas había cortado los tentáculos y herido el cuerpo principal. Era una herida pequeña en comparación con el tamaño del tipo, pero era lo suficientemente ancha como para que yo entrara. Un grito de dolor brotó del devorador de sueños. Tuve que correr hacia allí. Tenía que hacerlo ahora mismo, antes que su herida sane. Debía entrar en ella. Era la manera de terminar este escenario. La nebulosa Vedas te ridiculiza por tu adversidad. Maldita sea. Quería aceptar el golpe a esas malditas nebulosas. A propósito, la nebulosa Papiro está brindando ante tu escenario. Mis piernas no se movían. No importaba cuánta fuerza usara, mis piernas no se movían. No, ni siquiera podía sentir mi fuerza. ¿Qué? La constelación, reina de la primavera más oscura, te está mirando con ojos tristes. Miré hacia abajo y me di cuenta del estado en el que estaba. No podía ver nada debajo de mis rodillas. La parte inferior de mis piernas había desaparecido como si hubieran sido cortadas por algo. La sangre fluía constantemente de las secciones cortadas. Probablemente
Había sido el movimiento de los tentáculos mientras usaba el estilo de las 3 espadas. Maldita sea, ya casi estaba allí, pero ocurrió una situación como esta. Mientras tanto, la duración de la electrificación terminó. Poco a poco, la herida en el dios fue sanando. No sería una distancia que no pudiera cruzar, pero en el estado donde perdí la parte inferior de mis piernas. Kim Dong-sha. Giré la cabeza y vi al ensangrentado Yu Dong-hyuk. Este se tambaleaba hacia mí. Me agarró por el cuello y me levantó sobre sus hombros. Miró la herida en el dios y preguntó: ¿Tengo que arrojarte allí? ¿Puedes hacerlo? Yu Dong-hyuk no respondió, simplemente lo demostró con sus acciones. Saltó a lo que parecían ser escaleras en el aire. Pisó los tentáculos mientras usaba paso en el aire. Podía escuchar un ligero crujido en el cuerpo de Yu Dong-hyuk. Su cuerpo ya estaba al límite. Aún así, Yu Dong-hyuk no se rindió. Subió y volvió a subir. Poco después, el viento se disparó y golpeaba mis mejillas. Yu Dong-hyuk se detuvo y su poder mágico también. Miré hacia arriba y la herida del dios estaba justo frente a mí. A pesar de la falta de tiempo, Yu Dong-hyuk dudó mientras sostenía y se aferraba fuertemente a mi cuello. No tendremos que celebrar otro funeral, ¿verdad? Sonreí por la pregunta de Yu Dong-hyuk. Incluso si muero, resucitaré. No es eso a lo que me refiero. La expresión de Yu Dong-hyuk era seria. Un fuerte viento sopló entre nosotros. Lo miré por un momento antes de preguntar: ¿recuerdas el segundo escenario? El metro de la estación Otku. Fue donde Yu Dong-hyuk apareció por primera vez destrozándolo todo. Era un regresor de sangre fría que usaría cualquier método para obtener resultados. Los ojos tranquilos de Yu Dong-hyuk temblaron ante mis palabras. ¿Quién lo hubiera sabido en ese momento? Yo y este tipo, en realidad terminaríamos como compañeros. No había querido admitirlo, pero ahora tenía que hacerlo. Las cosas que no parecían posibles se convirtieron en realidad. De hecho, estaba pasando por el escenario con él. Es por eso que ahora podría decirlo. Al igual que cuando lo conocí por primera vez en el puente del río Han. Esta era la forma más fácil y la que más nos convenía. Suelta tu mano y piérdete, maldito bastardo. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.